Eran las 3 de la mañana. Ahí estaba yo, sentado en el frío suelo de mi cocina, rodeado de recibos vencidos, cuando descubrí el secreto que Kathryn Kuhlman guardó por décadas, un salmo específico que ella utilizaba no solo para sanar, sino para multiplicar sus recursos financieros en exactas 96 horas. Sé cómo te sientes en este momento. Esa sensación de que no importa cuánto trabajes, el dinero se escapa como polvo entre tus dedos. Lo sé porque yo estuve exacto donde estás tú ahora. Pero lo que descubrí esa madrugada cambió todo. Y en los próximos minutos entenderás por qué este salmo específico funciona cuando todos los demás métodos fallan. Primero, déjame contarte algo que te impactará. Kathryn Kuhlman, la mujer que realizó los milagros de sanación más grandes del siglo XX, tenía un ritual secreto que realizaba todos los martes a las 4 de la mañana. No era solo para sanación, era para algo que ella llamaba la alineación de la provisión divina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el dinero con facilidad, mientras que otras luchan toda su vida? No es suerte, no es solo esfuerzo incansable, es algo mucho más profundo y mucho más simple de lo que imaginas. Kathryn lo descubrió en 1947, cuando ella misma pasaba por una crisis financiera aplastante. Su ministerio estaba a punto de quebrar, las deudas se acumulaban, y fue entonces cuando encontró un pasaje específico en los Salmos que cambió no solo su vida, sino la vida de miles de personas a las que lo enseñó en secreto. Pausa por un momento, respira profundo, porque lo que voy a compartir contigo ahora desafiará todo lo que crees sobre el dinero y la fe. El salmo que voy a revelar no es el que piensas, no es el Salmo 23, que todos conocen. No es el Salmo 91 sobre protección. Es un salmo que el 99% de los cristianos nunca han prestado atención, pero que lleva dentro de sus palabras una frecuencia específica que resuena con las leyes espirituales de la abundancia. Déjame explicarte cómo funciona. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental. Tu mente ha sido programada para la escasez desde la infancia. Cada vez que tus padres dijeron, el dinero no crece en los árboles. Cada vez que escuchaste que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, tu mente creó bloqueos energéticos que literalmente repelen la abundancia. Pero existe un antídoto, y Kathryn Kuhlman lo descubrió de la manera más insólita posible. Era un miércoles de diciembre. Acababa de recibir un desalojo, 15 días para abandonar el edificio donde funcionaba su ministerio. Esa noche, abrió la Biblia en total desesperación y cayó exactamente en el Salmo 112. Pero no fue todo el salmo lo que llamó su atención. Fue el versículo 3. Ven si riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Algo sucedió en ese momento. Una comprensión que iba más allá del intelecto. Se dio cuenta de que ese versículo no estaba hablando sobre el futuro. Estaba declarando una realidad presente que ella no podía ver. Y entonces, hizo algo que lo cambió todo. Algo que tú también harás en las próximas 96 horas. Empezó a repetir ese versículo de una forma específica, en horarios específicos, con una frecuencia específica, que activaba lo que ella llamaba el campo morfogenético de la abundancia. Parece complicado, pero es sorprendentemente simple. Verás, nuestra mente funciona como una radio. Está constantemente sintonizada en una frecuencia específica. La mayoría de las personas están sintonizadas en la frecuencia de la escasez, de la lucha, de la dificultad. Pero existe una frecuencia diferente, la frecuencia de la abundancia. Y este salmo específico, cuando se usa de la forma en que Kathryn lo descubrió, cambia literalmente tu sintonización mental. Pero aquí está lo fascinante. No son las palabras en sí las que hacen la diferencia. Es lo que sucede en tu sistema nervioso cuando las pronuncias de una forma específica, en un estado específico de conciencia.
durante un periodo específico de tiempo. En 72 horas después de comenzar este ritual, Catherine recibió una donación inesperada, que no solo pagó todas sus deudas, sino que multiplicó por 5 la capacidad financiera de su ministerio. ¿Coincidencia? Ella no creía en coincidencias, y yo tampoco. Después de lo que me sucedió a mí, ¿recuerdas que te conté sobre esa madrugada en el suelo de mi cocina? Había perdido mi trabajo 3 meses antes. Mis ahorros se habían acabado y tenía un recibo de la luz que sería cortado al día siguiente si no se pagaba. Estaba desesperado, pero también escéptico. ¿Cómo un salmo podría resolver un problema tan concreto como un recibo de la luz? Pero algo dentro de mí me dijo que lo intentara, que confiara, que aplicara exactamente el método que Catherine había usado. En las siguientes 96 horas, 3 cosas extraordinarias sucedieron. Primero, recibí una llamada de un cliente con el que no hablaba hacía 2 años, ofreciendo un proyecto que ni siquiera sabía que existía. Segundo, descubrí que tenía derecho a un reembolso de impuestos que ni siquiera sabía que estaba pendiente. Tercero, y esto te parecerá imposible, mi recibo de la luz fue pagado por un error del banco, que terminó convirtiéndose en un crédito permanente en mi cuenta. Puedes llamarlo coincidencia. Yo lo llamé milagro, pero en realidad era algo mucho más científico de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, porque lo que Catherine había descubierto y lo que la ciencia moderna ahora confirma es que nuestra conciencia tiene un impacto directo en la realidad física. Cuando cambias tu frecuencia vibracional a través de prácticas específicas, literalmente cambias el campo de posibilidades a tu alrededor. Pero hay un problema. La mayoría de las personas usan los salmos de forma incorrecta. Leen las palabras como si fueran una oración común, esperando que Dios haga algo por ellas. Pero no es así como funciona. Los salmos, especialmente este que voy a revelarte, funcionan como decretos, como declaraciones de una realidad que ya existe, pero que tú no puedes ver todavía. Es como si estuvieras mirando a través de un vidrio empañado y de repente alguien lo limpia para ti. La diferencia entre la pobreza y la abundancia no está en tus circunstancias externas, está en tu percepción interna. Y este salmo específico, cuando se usa correctamente, limpia el vidrio de tu percepción de una forma que te permite ver las oportunidades que siempre han estado allí. Catherine enseñaba esto a un círculo muy reducido de personas. Ella lo llamaba el protocolo de los 96, no porque demorara 96 horas en funcionar, sino porque era en ese período específico que la transformación se volvía irreversible. Déjame explicarte exactamente cómo funciona, pero antes necesito advertirte sobre algo importante. Este método no es para todos. No es para quien quiere enriquecerse sin trabajar. No es para quien busca atajos o trucos fáciles. Es para quien está dispuesto a alinear su conciencia con las leyes espirituales de la abundancia y luego actuar a partir de ese alineamiento. El primer elemento del protocolo es el timing. Kathryn Kuhlman descubrió que existe una hora específica en la que la mente está más receptiva a cambios profundos. No es a primera hora de la mañana, como muchos piensan, ni por la noche antes de dormir. Es en un momento específico que la mayoría de la gente desperdicia todos los días. ¿Se imaginan? El segundo elemento es la postura, no física sino mental. No puedes acercarte a este salmo como un mendigo. Debes acercarte como un heredero, reclamando su herencia. Ese sutil cambio de actitud cambia completamente el resultado. Piénsenlo. El tercer elemento es la repetición específica. No se trata de leer el salmo una vez y esperar que algo suceda. Es una secuencia específica que activa diferentes partes de tu cerebro en un orden preciso, creando lo que los neurocientíficos llaman estado de coherencia cerebral. Increíble, ¿verdad? Y el cuarto elemento, el más importante de todos, es lo que Catherine llamaba rendición activa.
Es cuando dejas de intentar controlar cómo aparecerá el resultado y simplemente confías en que aparecerá de la forma más perfecta posible. Sé que puede parecer demasiado místico. Yo también lo pensé al principio, pero entonces comencé a estudiar la ciencia detrás de todo esto y descubrí algo increíble. Existe un campo de investigación llamado epigenética que estudia cómo nuestros pensamientos y emociones pueden, literalmente, activar o desactivar genes específicos. Existe otra área llamada neuroplasticidad que muestra cómo podemos reprogramar nuestro cerebro a través de prácticas específicas. Y hay un campo emergente llamado física cuántica de la conciencia que sugiere que nuestra mente tiene un papel mucho más activo en la creación de la realidad de lo que jamás imaginamos. Sorprendente, ¿no? Cuando combinas estos descubrimientos científicos con la sabiduría ancestral de los salmos, el resultado es una tecnología espiritual que puede transformar tu realidad financiera de una manera que parecerá milagrosa para quien está fuera, pero que es perfectamente lógica para quien entiende cómo funciona. Y aquí está la parte más fascinante de toda esta historia. El salmo que Kathryn Kuhlman descubrió no habla directamente de dinero. Habla de algo mucho más profundo. Algo que, cuando verdaderamente comprendes, se manifiesta automáticamente como abundancia material. Habla sobre la identidad, sobre quién eres realmente desde la perspectiva divina. Y cuando comienzas a verte a ti mismo como Dios te ve, todo cambia. Tus decisiones cambian. Tus oportunidades cambian. Incluso la forma en que las otras personas te tratan cambia. Porque aquí hay una verdad que pocas personas entienden. El dinero no es atraído por la necesidad. El dinero es atraído por la conciencia de valor. Y este salmo específico activa en ti una conciencia de valor que es irresistible para la abundancia. Pero déjenme contarles sobre el momento que realmente me confirmó que esto no era una casualidad. Fue 3 semanas después de que comencé a aplicar el protocolo de Kathryn Kuhlman. Estaba en una cafetería, trabajando en mi laptop, cuando un hombre se acercó a mi mesa. Me dijo que había observado mi energía y quería saber si estaría interesado en una oportunidad de negocio. Normalmente, huiría de cualquier cosa que sonara a esquema piramidal, pero algo en la forma en que habló, algo en la oportunidad misma, me hizo aceptar. Esa conversación resultó en una sociedad que triplicó mis ingresos en 6 meses. Pero lo más increíble no fue el dinero. Fue darme cuenta de que no había hecho nada diferente externamente. Lo único que había cambiado era mi frecuencia interna. Y eso había traído una oportunidad que siempre estuvo disponible, pero que nunca antes había podido ver. Es como si el salmo hubiera limpiado una capa de niebla de mis ojos financieros. De repente, veía oportunidades por todas partes, pequeñas inversiones que podía hacer, servicios que podía ofrecer, conexiones que podía crear. Todo estaba ahí todo el tiempo, pero estaba ciego ante esas posibilidades. Y ahora quiero compartir con ustedes exactamente cuál es este salmo y cómo aplicarlo de la forma en que Kathryn Kuhlman lo enseñaba. Pero antes, necesito prepararlos para un cambio que puede ser más intenso de lo que esperan. Porque cuando realmente aplicas este protocolo, no es solo tu situación financiera la que cambia. Es tu relación con el dinero. Es tu comprensión de tu propio valor. Es tu capacidad de recibir abundancia sin culpa o sabotaje inconsciente. Muchas personas sabotean su propia abundancia porque, en el fondo, no creen que lo merecen. Este salmo desarma esa programación de una vez por todas, pero el proceso puede remover creencias muy profundas sobre quién eres y lo que es posible en tu vida. ¿Están listos para esta transformación? Porque una vez que ves la verdad sobre quién eres realmente y lo que realmente está disponible para ti, no hay vuelta atrás. El salmo es el 112, pero no de la forma que imaginan. Kathryn Kuhlman descubrió que este salmo contiene una secuencia específica de palabras que, cuando se pronuncian en un orden específico, activan lo que ella llamaba
el ADN de la abundancia dentro de tu conciencia. Escuchen atentamente. El verso que cambiará su vida está en el tercer verso. Ven si riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Pero la clave no está en simplemente leer esas palabras. La clave está en comprender lo que realmente significan en el hebreo original. La palabra bienes, en el idioma original, es chayil. No significa solo dinero. Significa fuerza, poder, eficiencia, riqueza que proviene de la capacidad innata. La palabra riquezas es osher. No significa solo acumular. Significa abundancia que fluye naturalmente cuando estás alineado con tu propósito. Y aquí está el secreto que Kathryn Kuhlman descubrió. Cuando declaras este versículo, no estás pidiendo tener bienes y riquezas. Estás reconociendo que ya existen en tu casa. Ya existen en la dimensión espiritual de tu realidad. Solo estás alineando tu percepción física con una verdad espiritual que siempre ha sido real. Pero existe un protocolo específico para hacer esta declaración, de manera que penetre en las capas más profundas de tu mente subconsciente. Y este protocolo tiene 4 fases distintas. Primera fase: preparación de la conciencia. Durante 7 días, leerás el Salmo 112 completo todas las mañanas al despertar. No para memorizar, para familiarizar tu mente con la frecuencia vibratoria de esas palabras. Es como sintonizar una radio. Necesitas encontrar la estación antes de poder escuchar la música con claridad. Pero no lo vas a leer simplemente, lo vas a decretar. Hay una diferencia fundamental entre leer y decretar. Cuando lees, procesas información. Cuando decretas, estás estableciendo realidad. Así es exactamente cómo hacerlo. Pon tu mano derecha sobre tu corazón. Respira profundo 3 veces y luego declara en voz alta: bienes y riquezas hay en mi casa y mi justicia permanece para siempre. Siente el peso de estas palabras, no como una súplica, sino como una confirmación de algo que ya es verdad. Tercera fase: anclaje temporal. Este es el elemento que la mayoría de la gente pierde. Debes hacer esta declaración en un momento específico del día. No cuando recuerdes, no cuando sea conveniente. Kathryn Kuhlman descubrió que existe una ventana de 20 minutos cada día en la que tu mente subconsciente está más receptiva a una reprogramación profunda. Ese momento es exactamente 4 horas después de que te despiertes. Si te despiertas a las 6 de la mañana, el momento es a las 10. Si te despiertas a las 7, es a las 11. Tu cerebro, a esa hora, está en lo que los neurocientíficos llaman estado alfa estabilizado. Es cuando las ondas cerebrales están en la frecuencia ideal para la impresión de nuevas creencias. Cuarta fase: expansión energética. Después de declarar el verso, pasarás 5 minutos visualizando, no el dinero llegando a ti, sino a ti, ya viviendo en la realidad donde los bienes y las riquezas son una parte natural de tu vida. Verte pagando tus deudas sin ansiedad. Verte haciendo inversiones con confianza. Verte ayudando a otras personas a partir de tu abundancia. Pero aquí es donde la mayoría de la gente comete un error crucial. Lo hacen por unos días y, cuando no ven resultados inmediatos, se rinden. Kathryn Kuhlman descubrió que la transformación real sucede en capas, y cada capa tarda aproximadamente 21 días en solidificarse completamente. En la primera semana, notarás cambios sutiles en tu mentalidad, pequeñas oportunidades que antes no veías, ideas que surgen de la nada, una sensación creciente de que algo está cambiando internamente. En la segunda semana, los cambios externos comienzan a aparecer. Pueden ser pequeños al principio, un reembolso inesperado, una oportunidad de trabajo extra, alguien que te debe dinero y finalmente paga. Pero es en la tercera semana cuando sucede el verdadero milagro. Es cuando tu nueva frecuencia vibracional se estabiliza completamente y comienza a atraer oportunidades
que están genuinamente alineadas con tu nuevo nivel de consciencia. Déjame contarte sobre María, una de las personas que aplicó este protocolo después de aprender conmigo. Ella era maestra durante 15 años, siempre luchando para pagar sus cuentas, escéptica sobre cualquier cosa relacionada con la manifestación o la ley de la atracción, pero lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. Ella siguió el protocolo exactamente como te lo enseñé. En los primeros 10 días, nada cambió externamente, pero ella me dijo que algo era diferente internamente. Se sentía más valiosa, como si recordara algo sobre sí misma que había olvidado hace mucho tiempo. En el 15º día, la directora de la escuela le ofreció una oportunidad de dar clases particulares a hijos de padres ricos que pagaban 3 veces más que el valor normal. En el 20º día, un antiguo alumno que se había convertido en empresario la invitó a desarrollar material educativo para su empresa. 2 meses después, sus ingresos se habían triplicado. Pero lo más importante, ella me dijo, fue que su relación con el dinero había cambiado completamente. Ya no sentía esa ansiedad constante. Ya no sentía que siempre estaba corriendo detrás. Sentía que el dinero fluía naturalmente hacia ella porque estaba ofreciendo un valor real al mundo. Y aquí hay una verdad profunda que Kathryn Kuhlman enseñaba, pero que pocas personas realmente comprenden. La abundancia no se trata de acumular. La abundancia se trata de flujo. Se trata de que te conviertas en un canal a través del cual la prosperidad puede fluir para bendecir no solo a ti, sino a todas las personas a tu alrededor. Cuando aplicas este protocolo con la mentalidad correcta, no solo mejoras tu situación financiera, te conviertes en una fuente de abundancia para tu familia, tus amigos, tu comunidad. Te conviertes en parte de la solución para la escasez en el mundo, en lugar de ser solo una persona más luchando por una porción limitada del pastel. Pero déjame advertirte sobre algo importante. Algunas personas, cuando comienzan a aplicar este protocolo, experimentan lo que yo llamo resistencia del ego. Es cuando tu mente consciente intenta sabotear el proceso, porque la nueva realidad parece demasiado buena para ser verdad. Puedes comenzar a escuchar voces internas diciendo cosas como: esto es una tontería, gente como tú no se enriquece, no mereces abundancia. Esta resistencia es en realidad una señal de que el protocolo está funcionando. Es tu programación antigua tratando de defenderse contra la nueva programación que estás instalando. La clave es no luchar contra esas voces, simplemente reconocerlas y continuar con el protocolo. Es como renovar una computadora. Durante el proceso, algunos programas antiguos pueden intentar impedir la instalación de los nuevos. Pero si persistes, el nuevo sistema operativo eventualmente sustituye al antiguo. Completamente. Ahora, existe un elemento adicional que Kathryn Kuhlman utilizaba para acelerar el proceso. Lo llamaba gratitud anticipada. Es cuando agradeces por la abundancia antes, incluso de que se manifieste físicamente. Todas las noches, antes de dormir, agradecía por 3 cosas específicas relacionadas con la abundancia que aún no habían sucedido, pero que ella sabía que estaban en camino. Gracias por la oportunidad de inversión que aparecerá esta semana. Gracias por el aumento de ingresos que se está alineando para mí ahora. Gracias por la sabiduría financiera que se está expandiendo en mí todos los días. Esto puede parecer extraño al principio. ¿Cómo puedes agradecer por algo que aún no ha sucedido? Pero cuando comprendes que en el reino espiritual todo ya existe en potencial, tiene todo el sentido. Simplemente estás agradeciendo por la manifestación física de algo que ya es real en la dimensión espiritual. Y aquí hay una técnica específica que acelerará dramáticamente tus resultados. Es algo que aprendí estudiando no solo las enseñanzas de Kathryn Kuhlman, sino también los descubrimientos más recientes de la neurociencia sobre cómo nuestra mente procesa la abundancia versus la escasez. Siempre que notes que tu mente se centra en la falta, en las deudas,
en las preocupaciones financieras, inmediatamente redirige tu atención al verso: bienes y riquezas hay en mi casa, no como una afirmación forzada, sino como un recordatorio gentil de una verdad que estás volviendo a aprender a ver. Hazlo 50 veces al día si es necesario. Cada vez que tu mente se deslice hacia la escasez, gentilmente tráela de vuelta a la abundancia. Es como entrenar un músculo. Al principio, requiere un esfuerzo consciente, pero después de unas semanas, se vuelve automático. Y les voy a contar un secreto que muy pocas personas conocen. Kathryn Kuhlman descubrió que este salmo funciona aún mejor cuando lo usas no solo para ti, sino para bendecir a otras personas también. Una vez por semana, elige a alguien que conozcas, que esté pasando por dificultades financieras, y declara sobre la vida de esa persona: bienes y riquezas hay en la casa de nombre de la persona, y su justicia permanece para siempre. Hazlo con amor genuino, sin esperar nada a cambio. Lo que sucede es fascinante. Cuando te conviertes en un canal de bendición para otros, multiplicas exponencialmente tu propia capacidad de recibir. Es como si el universo te reconociera como un distribuidor confiable de abundancia y comenzara a enviar más a través de ti. Pero quizás el aspecto más poderoso de todo este protocolo es lo que hace con tu identidad, porque la verdadera pobreza no es la falta de dinero. La verdadera pobreza es la creencia de que no eres digno de abundancia. Y este salmo, cuando se aplica de manera consistente, desarma esa creencia de raíz. Comienzas a verte como Dios te ve, como alguien que fue creado para prosperar, como alguien cuya prosperidad es una bendición para el mundo, como alguien que tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de vivir en abundancia. Y cuando tu identidad cambia a ese nivel profundo, todo cambia. Tus decisiones cambian, tus relaciones cambian, tus oportunidades cambian. Incluso la forma en que caminas, cómo hablas, cómo te presentas al mundo, cambia. Porque la abundancia no es algo que tienes, la abundancia es algo que eres. Y este salmo, aplicado de la forma en que Kathryn Kuhlman lo enseñaba, te ayuda a recordar quién siempre has sido, pero que quizás olvidaste en el camino. En las próximas 96 horas, si aplicas este protocolo con sinceridad y consistencia, comenzarás a ver señales de que algo está cambiando. Pueden ser pequeñas al principio, una oportunidad inesperada, una idea que surge de la nada, una sensación creciente de confianza y esperanza. Pero no te detengas en las primeras señales. Continúa por al menos 21 días. Permite que la transformación se complete, porque al otro lado de esos 21 días, ya no serás la misma persona que comenzó este protocolo. Serás alguien que sabe, no solo intelectualmente, sino en cada célula de tu cuerpo, que la abundancia es tu derecho de nacimiento. La pregunta no es si esto va a funcionar para ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar lo suficiente para descubrir quién eres realmente cuando no estás limitado por la escasez? Kathryn Kuhlman solía decir que no somos seres humanos buscando una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y parte de esa experiencia es aprender a manifestar en el mundo físico la abundancia que ya existe en nosotros a nivel espiritual. Este salmo es la llave que abre esa puerta. La única pregunta que queda es, ¿vas a usar la llave?